Sol. Canal Sur Mediodía, Córdoba. Bueno, sabemos cómo vivimos en este momento en Córdoba, pero ¿no les pica la curiosidad por saber cómo les iba, cómo se desarrollaba la vida cotidiana de nuestros paisanos, los cordobeses de hace justamente 10 siglos, en el esplendor de Al-Ándalus? Lo explica muy bien en un libro, lo explican dos arqueólogos cordobeses, uno de ellos es Cristina Camacho. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio, ya encantada. Bueno, qué interesante, ¿no? El haberos metido a bucear en la vida de ese momento tan interesante de Al-Ándalus, que es tan legendario, pero que yo no sé hasta qué punto conocemos bien. Pues sí, mira, la verdad que nosotros hemos disfrutado mucho escribiendo el libro, ¿eh? Esperamos que la gente lo disfrute también leyéndolo. Pues mira, lo conocemos, realmente lo conocemos, pero es verdad que siempre miramos a los grandes edificios, ¿no? A la mezquita Al-Jama, a Medina Zara, ¿no? Parece que el día a día del personaje de a pie pues nos lo dejamos un poco atrás, ¿no? Y hemos intentado en este libro pues sacar un poco a relucir eso, ¿no? Ese día a día de las personas que vivían en Al-Ándalus. Y en el caso concreto de Córdoba, bueno, pues de una manera muy especial, porque vosotros lleváis, tanto tu compañero como tú, mucho trabajo de investigación. Rafael y Cristina pues han estado trabajando con Antonio Vallejo en Medina Zahara. Habéis estado participando en el proyecto Arrabales Occidentales de Madinat Cúrtuba. Es decir, que hay por delante un gran trabajo de campo que os ha permitido trazar ahora eso, el retrato de cómo era la vida diaria, cómo nos bañábamos, cómo eran nuestras calles, qué gustaba, qué posibilidades tenían los distintos estamentos de la ciudad. Vamos a meternos por un momentito en esa Córdoba del siglo IX, Córdoba entre el siglo IX y el siglo X, básicamente, ¿no? Sí, mira, el libro es un poco el resultado, ¿no?, del análisis de todas esas excavaciones arqueológicas que se hicieron en la zona de Poniente, ¿no?, en los arrabales occidentales, ¿no? Pero también es el resultado del análisis de la lectura de las fuentes escritas, ¿no? Hemos hecho un poco una lectura de fuentes y cotejándolo con lo que nos había salido en excavación, ¿no? Y bueno, si hacemos un recorrido, ¿no?, por los capítulos del libro, pues podemos ir contando un poco cómo era ese día a día. Bueno, pues cómo era el día a día de la gente de Córdoba. Vamos a acercarnos a ese oyente de Canal Sur Mediodía Córdoba que dice cómo era mi ciudad hace más de 10 siglos. Pues mira, siguiendo un poco los capítulos del libro, te diría que muchos de esos habitantes de la Córdoba del siglo X vivían como hoy extramuros en grandes barrios, ¿eh? Y además, curiosamente, estos mismos barrios, ¿no?, que se han construido después y que nos han llevado a conocer esas viviendas del siglo X, ¿no?, en esos arrabales, ¿no?, barrios muy cuidados, barrios que un poco lejos de lo que nosotros tenemos la idea de las callejuelas, que son del mundo islámico, ¿no?, pues que son grandes avenidas, ya te digo, barrios amplios, y vivían en casas patio también, ¿no? En casas patio, bueno, en los que había una hidráulica muy cuidada, en los que había una distribución de la vivienda muy, muy similar en todas ellas, pero que había distintas clases sociales, ¿no? Un poco el tema de clases no es un término adecuado para el siglo X, pero bueno, hay viviendas de muchísimos tamaños, hay grandes residencias, desde grandes residencias a viviendas mucho más pequeñitas. Bueno, es decir, un poco como siempre, los que tenían una buena posición social, al margen de clases o no clases, pues se permitían en el arrabal tener un chalet, mientras que otros pues habitarían en una casita, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso también nos permite un poco, no solamente ver las diferencias, ¿no?, entre niveles económicos, por decirlo de alguna forma, sino entre distintos niveles sociales, ¿no? También hemos encontrado muchos elementos que nos permiten saber a qué se dedicaban, ¿no? Hemos encontrado desde aperos de labranza, ¿no?, hasta elementos metálicos de hueso que nos hablan de trabajo textil, de trabajo de cuero, en fin, la verdad que es un poco como hoy en día, la verdad que en cierta forma como hoy en día también hemos encontrado juguetes, ¿no?, que nos hablan de que hacían elementos para que sus pequeños se divirtieran, ¿no?, y ocupar los ratos de ocio, en fin. O sea que los cordobeses que nos precedieron hace 10 siglos no eran tan diferentes de nosotros, ¿no? No, exactamente. En esos barrios también tenían sus tiendas, no tenían sus zocos, tenían sus mezquitas menores. Quizás el viernes fueran al Aljama, ¿no? Pero en el día a día acudían a la mezquita de barrio, ¿no?
en fin, tenían un poco lo que nosotros tenemos hoy en día en los barrios, ¿no? Y lo que convertimos en los barrios, ¿no? Que es una ciudad en miniatura, en definitiva. Oye, ¿y en vuestro estudio llegáis a concluir que esa convivencia que siempre hemos utilizado como un elemento fundamental a la hora de entender ese periodo, era real o un poco fantasiosa, la convivencia entre culturas? Bueno, es difícil, porque en el día a día es muy difícil determinar, ¿no? En los edificios, lo que son las casas, las viviendas, es muy difícil determinar realmente si la vivienda era ocupada, bueno, pues por un musulmán, por un cristiano o por un judío. Evidentemente era muy difícil definirlo, ¿no? Con lo cual siempre seguimos, bueno, pues cotejando un poco las fuentes, hablando de esa convivencia. Sí, en algunos momentos evidentemente la habría, ¿no? Y en esos barrios, ¿por qué no? Evidentemente la habría, ¿no? Pero en el día a día, bueno, pues como hoy en día, supongo que como hoy en día. Yo creo que las fuentes muchas veces cuando hablan de convivencia es porque las fuentes siempre remiten a aquello que les interesa, ¿no? Mostrar en un momento determinado, ¿no? Pero bueno, siempre nos podemos apoyar en esa convivencia, que yo creo que sí, porque además esos barrios evidentemente no estarían ocupados solamente por personas que practicaban la religión islámica, ¿no? Evidentemente estaría ocupada también por cristianos y judíos, casi seguramente, aunque había barrios judíos en Córdoba, ¿no? Diferentes. Cristina, cuando montaban una cocina, ¿cómo lo hacían? Es decir, a lo mejor alguna persona que está escuchando el programa dice, estoy montando mi cocina. Bueno, pues ¿cómo eran las cocinas del siglo X en Córdoba? Pues mira, tenemos de todos los tipos como vivienda. Es cierto que ellos usaban anafes, ¿no? Hornillos portátiles, ¿no? Entonces, las viviendas de menor tamaño encontramos muchas veces restos de hogar en el suelo y restos de esos anafes, ¿no? Con lo cual, el hornillo portátil pues lo iban trasladando de un lugar a otro, ¿no? Pero también encontramos habitaciones destinadas exclusivamente a la cocina, ¿no? Con una plataforma de ladrillo en la que apoyarían sus enseres, ¿no? Hemos encontrado lo que pudiera ser el arranque de alguna alacena, en fin. La verdad que, y luego el material cerámico, evidentemente, pues nos habla de distintas ollas, de distintos tamaños, de cazuelas de distintos tamaños, que nos hablan un poco de esa variedad culinaria, ¿no? que hemos heredado, ¿no? Que hemos heredado en cierta forma. Te confieso, Cristina, que junto al trabajo que has hecho con Rafael Valera, admiramos muchísimo vuestra labor, porque hay gente que se pregunta, bueno, ¿cómo de 4 trozos de piedra y de un resto aquí y allá son capaces de llegar a conclusiones tan concretas sobre cómo era la vida concreta en un determinado lugar? En este caso, la vida de Al-Ándalus y ya más concretamente la vida de Córdoba, en esta historia y arqueología de la vida en Al-Ándalus que ha publicado Almuzara, una editorial cordobesa, 2 autores cordobeses. Yo quiero felicitaros a los dos, tanto a Rafael, que ha trabajado codo a codo contigo, como a ti, Cristina. Daros la enhorabuena y recomendar a los oyentes que se acerquen a este libro porque lo van a pasar muy bien, porque en lenguaje clarito, en román paladino, para que lo entendamos todos. Claro, se cuenta, no es un sesudo libro no, es simple y llanamente. Esa era la idea, exactamente. Un viaje por esa Córdoba cotidiana del siglo X. Pues chapo, porque creo que lo habéis conseguido. Cristina, un abrazo muy fuerte, enhorabuena. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.